está pasando. Vamos a la frontera norte. Simón Oliveros está allá justamente donde se está viendo gran tensión. Simón, cuéntanos cómo se vive el día a día allá en Chacayuta. Difícil de definirlo, Eduardo querido. Este es el panorama. Estamos acá caminando y vamos a hacer el ejercicio de llegar hasta lo que se ha transformado como el límite. Este es el punto de la discordia, el límite de la discordia, la frontera que existe entre Chile y el Perú. Y ustedes ven acá, pues acá el día de ayer hubo imágenes bien terribles desde el punto de vista de la detención o el freno que hace la policía del Perú acá en este lugar. Esta es la zona acá, no puede ingresar nadie hacia la República Hermana del Perú. Hay un contingente policial desplegado acá que se extiende prácticamente por 23 kilómetros con distintos puntos, tanto hacia el mar como hacia la cordillera. Y ustedes ven la situación que se registra acá en este lugar. Yo en la mañana para el departamento de prensa definí esto como derechamente una situación humanitaria. A mí me tocó cubrir la caravana de los migrantes de México hacia los Estados Unidos y prácticamente es la copia feliz del Edén, digamos. Son las mismas imágenes, la misma desesperación, familias completas. Ya lo habíamos visto con el ingreso a Chile por el paso de Chacayuta, en Colchane, en los distintos puntos en donde los migrantes ingresaron hacia nuestro país. Y claro, ahora lo hacen con otra sensación, con la intención de volver a casa. Y ustedes lo ven, mochilas, una maleta, frazadas. Acá se pasa, Mari Eduardo, la noche como se puede. Esa es la realidad. Sí. No existe ningún tipo de elemento de resguardo para las personas, ni mucho menos. Improvisan algunas carpitas. Mira, lo único, entre comillas, positivo de todo esto, Eduardo, Mari, es que Chacayuta no es un paso extremo desde el punto de vista de las temperaturas como lo es Colchane, por ejemplo. Estamos acá frente al mar, prácticamente en la cota cero, entonces efectivamente la situación igual baja la temperatura de la noche, pero no bajo cero como ocurría, por ejemplo, en Colchane. Lo escucho ahora sí, muchachos, adelante. Yo te escuchaba más temprano con el despacho en prensa y hablaba una persona, decía, yo no quiero ir a Perú, quiero volver a Venezuela, estar con mi familia. O sea, es un viaje ya de vuelta a casa para algunos, que es un viaje bastante extenso. No estamos precisamente al lado de Venezuela, por lo tanto quedan muchos días de travesía y esto que se genera acá, digamos, colapso, les impide avanzar. ¿Qué ven las autoridades para poder subsanar esta situación? Porque es violento y no se puede mantener a esta gente ahí así lanzado en cualquier lugar, digamos. No, efectivamente, acá la única solución que se prevé como posible es el diálogo entre los países, entre Chile, Perú, evidentemente Venezuela, Ecuador también, para que se establezca un corredor humanitario. Claro, acá el diagnóstico es el siguiente, acá las personas en su mayoría quieren regresar a Venezuela, y decimos Venezuela porque el 95% de las personas que están acá son venezolanos, también hay colombianos, hay haitianos, ¿cierto?, que deben ser un centenar los que están acá, pero claro, ¿qué dice la autoridad peruana que ha decretado estado de emergencia? Dice, no, yo no voy a permitir que ingrese porque estas personas se van a quedar de manera irregular en mi país. Eso es lo que dice desde Perú, y por eso es que plantean la ley de tolerancia cero, y ustedes lo ven, la gente acá se ha apostado en este lugar, se concentran en esta zona. Hemos visto algunas imágenes que son bien fuertes, de gente que se cuelga arriba de los camiones, ¿cierto?, para tratar de pasar. Lo logran, pero son detenidos en la frontera peruana, en el paso integrado un poco más allá, y son devueltos a esta zona. De hecho, lo hemos visto acá, la presencia policial es bastante poderosa de parte de la policía del Perú. Hemos también visto el despliegue de funcionarios del ejército. Hay personas que evidentemente no quieren dar la cara, sienten un poco de vergüenza, pero acá en general la gente que está acá ha dicho lo siguiente en la conversación que hemos tenido. Nosotros acá en Chile fracasamos desde la opción de tratar de salir adelante, queremos volver a casa donde está nuestra familia, y efectivamente se sienten con esa sensación de que no pueden volver a casa. Efectivamente ustedes lo ven, hay muchos chiquititos, por eso es que yo decía, Mari, que acá la situación se ha transformado ya en un tema humanitario, migratorio y humanitario, porque efectivamente los pequeñitos están acá en muy malas condiciones, Mari. Sí, y las imágenes han sido muy fuertes, bien dramáticas. Nosotros hace 2 días, recordemos un poquito para poner en contexto, nosotros como país estamos viviendo una crisis migratoria donde durante los últimos años hemos tenido cientos de personas tratando de cruzar nuestra frontera de manera ilegal, y ahora estamos viendo
a la inversa, que tratan de salir de nuestro país. Y hace 2 días teníamos una periodista que había denunciado que militares chilenos eran los que los guiaban a los migrantes para tratar de entrar a Perú. ¿Cuál es el resultado? Un estado de emergencia por parte de Perú, donde, como tú nos estás mostrando en estas imágenes, bien, Simón, vemos en la zona militarizada, donde no los dejan pasar, pero lo que yo siento muy fuerte, y ahí si tú puedes hablar con las personas que están en el lugar, veíamos guaguitas recién nacidas, mamás con sus guaguitas de solo 2 meses, 3 meses, algunos niños muy chiquititos, y eso es muy dramático, tratando de cruzar a Perú, pero como tú bien decías, para poder llegar finalmente de vuelta a Venezuela, porque aquí tampoco están teniendo las oportunidades. Claro, efectivamente, es el diagnóstico que ustedes hacen. Mira, quiero mostrar esa imagen. Esto no estaba hasta un ratito atrás, hay despliegue militar ahora de la policía militar en este momento acá en la zona de la Discordia. Y ustedes ven, se ha instalado una especie de campamento muy improvisado, muy artesanal, muy precario, ¿no? Para pasar la noche. Ustedes ven un par de sábanas y es todo, digamos, todo lo que se tiene para tratar de pasar la noche, que por lo pronto hasta ahora ha sido un poco más benigna desde el punto de vista del clima en esta situación. En general la gente es bien reacia a hablar, pero acá estoy conversando con unas familias porque sienten vergüenza, si hay que decirlo, sienten vergüenza, están con esa sensación de que no les fue bien acá, que quieren volver rápidamente hacia su país. Claro, quizás no en las mejores condiciones, pero efectivamente, a lo mejor con el apoyo de la familia. ¿Cómo estás? Un gusto en saludarla. Bien. A ver, una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan acá? ¿Cuál es su destino final? ¿Cuánto tiempo estuvo en Chile? Yo estuve 5 años en Chile. Mi destino final es Venezuela. ¿Por qué se va? Porque quiero estar en mi país nuevamente. Y de verdad es algo crítico estar aquí toda una noche. Hay gente que está hasta 5 días, tiene más de 5 días acá. Es horrible, pues uno con niños pequeños, mira mis hijos pequeñitos. ¿Cuántos hijitos tiene usted? 3. Entonces, ¿Qué la lleva a usted como familia a llegar a la frontera en estas condiciones, abandonando Chile? No, ando con mi esposo, o sea, pero nosotros queremos ingresar es para ir a Venezuela, no quedarnos en Perú, no. ¿Qué vamos nosotros a hacer en Perú? Si estamos saliendo de un país bien, pues para entrar queremos ir a nuestro país ya. ¿Hasta cuándo espera estar acá? Yo estuve 5 años acá. ¿Cuánto va a aguantar acá en la frontera? No sé, si no dan respuesta hoy vamos a tener que irnos por los niños, porque eso es negligencia de parte de Perú, que nos tengan acá retenidos sin... O sea, nosotros tenemos nuestros antecedentes penales al día, todas esas cosas que exigen, menos la visa, que están pidiendo una visa, eso es algo ilógico, porque si tú estás en un país que ya ingresaste, nosotros ingresamos de forma legal hace 5 años, que no pedían visa, entonces ya te vas a regresar a tu país, te exigen otra vez una visa o entrar en otro país, ya tú tienes tu temporal allá, tu cosa, entonces ¿por qué van a estar exigiendo ellos acá? Muchas gracias, le agradezco. Es parte de los testimonios. Evidentemente nosotros por resguardo no vamos a hacer hincapié en los niñitos, pero tienen baño, hace frío, hay basura, estamos acá en medio del desierto. Es bien compleja la situación desde el punto de vista de lo sanitario. Acá tiene que haber diálogo y aunque nos cansemos de repetirlo, diálogo entre las autoridades, ponerse de acuerdo. Hay una situación de tensión histórica entre Chile y Perú que se acrecientan cuando ocurren estas cosas en la frontera. Hay una nota que resume todo lo que yo le estoy narrando acá desde este lugar. A medida que avanza el día, evidentemente la gente se va acercando. Algunos decidieron, los que tienen más recursos, pasar la noche en un hostel, donde un amigo, con alguien. Pero claro, llevamos 3 horas acá en este lugar y hemos visto cómo ha ido creciendo este, entre comillas, campamento humanitario improvisado. Hay una nota que resume todo lo que se ha vivido en esta jornada, que es tremendamente tensa y delicada acá en la frontera norte. Son más de 5 los metros que separan a la Policía Nacional del Perú y a Carabineros de Chile. En el medio, más de un centenar de migrantes que desde el domingo están a su suerte, varados a la intemperie en paupérrimas condiciones. O sea, pónganse un poquito la mano en el corazón. No queremos estar en Perú, en Ecuador. Queremos estar en Venezuela, ingresar a Venezuela, ver a nuestros seres queridos. Estamos cansados de estar aquí. No queremos regresar a Venezuela. Yo a Chile, voy a regresar a Chile. Entregué la casa, vendí todo. ¿Con qué?
entregué mi trabajo. ¿Dónde voy a ir a trabajar? Este primer relato que llega desde la frontera norte es decidor. La historia de Natalie es similar a la de todos estos hombres, mujeres y niños. Seres humanos que hace 3 días son víctimas de una migración forzada que ahora los mantiene inmóviles en el pedazo de tierra que en 1929 Chile y Perú fijaron como límite. A mí me fue mal en Chile y quiero regresar a mi país porque para pasar cosas en otro país que no es el mío, prefiero estar en mi país. No hay baño, no hay alimento para los niños, no hay agua, no hay nada. No quieren que entremos porque somos ilegales. Y para allá tampoco, a Chile tampoco, porque ya salimos y somos ilegales. La mayoría no tienen sello, tampoco tiene sello de salida de Perú. Quiere decir que han ingresado por otros pases y han estado en Chile y ahora pretenden venir hacia Perú, ¿no? Y no cuentan con el sello, obviamente, migratorio para ingresar. No tienen el sello de PDI y tampoco, por ende, van a obtener el sello de ingreso para el Perú porque están de manera irregular. ¿Y por qué Perú no los deja pasar? En conversación con TVN, el máximo representante de la presidenta Dina Boluarte en Tacna es consciente de que el problema está en las fronteras, pero también hace ya semanas en las calles de la ciudad donde han proliferado las carpas y las incivilidades. Dentro de Tacna se pueda ver en distintas zonas, como son plazas, parques, ellos ahí están pernoctando, están preparando sus alimentos, están muchas veces haciendo sus necesidades fisiológicas, lavando su ropa. Esto puede generar obviamente un conflicto, obviamente, entre ambos países y que las relaciones diplomáticas puedan obviamente agravarse. Creo que es necesario ya una intervención y una reunión de una comisión de alto nivel. La policía peruana lo deja entrar y quedan prácticamente en la línea de la Concordia. Pero esto se resuelve conversando. Y por tanto, por eso es que ayer informó el canciller que a través de la subsecretaría de Relaciones Exteriores se estaban ayer llevando adelante conversaciones con el objeto de poder dar una salida diplomática al conflicto que ambos países están enfrentando. Debido al agravamiento en la situación limítrofe en diversos puntos del Perú, este miércoles el gobierno de ese país decretó estado de emergencia, lo que permitirá disponer de militares en la custodia de las fronteras. Esta medida permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de nuestras fronteras, con la finalidad de preservar el orden interno y los derechos constitucionales de la población. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por ahora el problema no tiene solución, por eso organismos internacionales de refugiados como ACNUR y otras ONG ya están entregando las primeras ayudas a los migrantes, en su mayoría venezolanos y colombianos. Desde el domingo en la noche estamos aquí y todo es una mentira, no nos traen comida, lo que nos dan son galletas con atún. Si nosotros quisiéramos quedarnos en Chile, no quedamos allá, ¿qué vamos a hacer aquí en Perú? Si la economía de Chile es 3 veces mejor que la de Perú. Simplemente nosotros queremos pasar para regresar a Venezuela. Nosotros somos seres humanos, nosotros lo que queremos es continuar. Nosotros damos caso de decirle, hagan un papel donde nos diga que tenemos 3 días para salir del país o traigan unos buses y ya. Es un corredor directo, vía terrestre, es una suerte de caravana escoltada por cada una de las policías y que pudiera ser ejecutado y que pudiera ser además financiado por las Naciones Unidas. Todo planteamiento y toda idea que pueda solucionar este problema creo que tiene que ser tomado y bienvenido, ¿no? El tema es analizar cuál va a ser los mecanismos para poder iniciar de manera inmediata de que se puedan trasladar todas estas personas de regreso hacia su país. Los migrantes denuncian además que los enfrentamientos con la policía del Perú son constantes, sobre todo después de la decisión gubernamental que el martes envió 200 nuevos efectivos cuyo único objetivo es prohibir el ingreso ilegal por la frontera que separa a Tacna y Arica. Ni siquiera los primeros auxilios los prestan, nadie. Velo, como si fueran piedra, como si no tuvieran familia, madre, hijo, nada. A ver. Una patrulla me lleva a este niño. Asistencia médica, este niño, asistencia médica.
chica. Pero rápido antes de que se mueran. ¿Qué está pasando? Está pasando parte de esta crisis migratoria, pero como bien dices tú, Simón, una crisis humanitaria donde vemos personas en las fronteras tratando de cruzar, pero donde vemos muchos niños y mucha guaguita recién nacida, lactante, estamos viendo y no los dejan pasar. Tiene que haber una salida diplomática. Ya tenemos un experto aquí con el que lo vamos a conversar, pero tú lo estás viendo en vivo y en directo, Simón, lo que está sucediendo hasta ahora en la frontera. Exactamente. Ha llegado personal de salud también para catastrar a los niños, muchos que tienen asma, que tienen enfermedades respiratorias, que están muy, pero muy expuestos a esta situación. Yo creo que ahí tiene que estar el foco de la atención, independientemente de la solución política. Acá estamos hablando de postales que se repiten con el fenómeno migrante. Uno ve la situación que se vive entre África y Europa, entre México y Estados Unidos. Pues bien, acá también en la bota sur de América también tenemos esa problemática con el éxodo masivo que ha ocurrido en Venezuela, millones de personas que han salido de ese país y que se han disgregado por diferentes latitudes de América y de Europa. En Chile, un número importante que ahora decide retornar a casa y se encuentra con este tapón. Este es el tapón que yo le decía, y es muy paradójico. Estamos acá en la frontera, está la policía, y al otro lado están los colegas peruanos informando desde la otra cara de la moneda de lo que se vive el día de allá, el día de ayer, y que se vive el día de hoy también. Y ustedes ven, la gente llega con sus maletas, por ejemplo, con sus familias, llegan acá a este lugar y se encuentran con este freno. Acá no se puede avanzar, evidentemente acá hay un cierre bien fuerte, ¿no? de la frontera, personal militar también al otro lado, y la gente trata de acá de hacer una fila. Hay de diversas nacionalidades, en su mayoría venezolanos, pero también le decía hay colombianos, haitianos, que dicen que, oye, yo tengo acá la visa y la documentación para poder entrar. Amigo, ¿cómo está? ¿Su pasaporte es venezolano? Colombiano. ¿Usted para dónde va? Voy para Lima, pero tengo un vuelo de Lima. Ya, perfecto. ¿Y por qué no lo dejan pasar si tiene eventualmente todo el día? ¿Qué le dicen? No, que tengo que esperar migración. De igual yo tengo papeles chilenos igual. Ya, perfecto. Tengo que esperar a ver qué dicen ellos. Y acá está el primero en la fila. Dice que va a llegar un funcionario del Perú de Migraciones a tratar de ver cuántas de estas personas, que son en la minoría, hay que decirlo, tienen su documentación y pueden pasar. De forma paralela, ustedes ven lo que ocurre acá con el tránsito habitual de una zona fronteriza como lo es Chacayuta, un paso integrado. Acá hay personas que en 40 minutos llegan a Tacna, compran, van al médico, es decir, hay una vida fronteriza muy entrelazada entre Chile y el Perú, entre Tacna y Arica, y efectivamente eso permanece. Ustedes ven los taxis que, claro, están identificados, que realizan los viajes que normalmente se realizan acá en este lugar, y para ellos no hay problema porque el freno para los, entre comillas, regulares se da ya en el complejo integrado de Perú. Te escucho, Mari, dime. Sí, principalmente para que nos hagamos una idea, porque son distintas realidades, ¿cierto?, las que estamos viviendo ahí en la frontera y que tú estás pudiendo conversar con ellos. Principalmente es gente que vino a buscar una oportunidad en Chile y no la tuvo, o cuáles son las razones, porque mayoritariamente es gente que estaba viviendo en nuestro país. Exactamente, por eso yo hablaba de esta empresa fracasada, que en el fondo es gente que llegó a Chile en busca de una oportunidad, vio que no se podían dar las condiciones para salir adelante y tratan de retornar a casa, entre comillas, no derrotados, pero por lo menos con la esperanza de que allá van a tener o ser acogidos por su familia. Hay escenas bien tristes, digamos, de gente que está muy apesumbrada, muy triste. Nos comentaban y nos enviaban, era el video que estábamos viendo hace un ratito, cómo fue pasar la noche acá. Yo les decía que si bien no es tan agreste como Colchane, evidentemente acá un niño, hay bebés que están de pecho, digamos, que pasar una noche a la intemperie es tremendamente difícil, es muy doloroso. Pero claro, acá ha llegado personal, mira, de la Seremi de Salud, que están haciendo el catastro de los niños que están acá en este lugar, a ver si hay alguna persona que tiene alguna afección. Hay muchos niños que tienen asma. ¿Cómo está, amiga? Usted hablaba contigo en la mañana. ¿Por qué ustedes retornan a casa? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuánto tiempo estuvieron en Chile? ¿No lo pasaron bien? Bueno, yo vine a Chile porque mi hermano tuvo un accidente y me tocó venir a cuidarlo, al cual se partió la pierna de la moto y le pusieron hasta clavos, pues. Y ya me quiero regresar a casa y no dejan. ¿Cuánto tiempo estuviste en Chile? 5 meses, de diciembre.
Un periodo corto. Y en general acá, por ejemplo, el caso tuyo, ¿cuánto tiempo lleva en Chile? 2 años. ¿Por qué te regresas? Porque, bueno, en realidad no me regreso, pues. Tengo otro destino. No voy a Venezuela, pero sí tengo otro destino. ¿Te quieres salir de Chile hacia otro lugar? Sí. ¿Y tienes papeles? ¿De acá? No. ¿Y cómo pretende hacer eso? O sea, papeles de Chile no tengo, pero si hay posibilidad de entrar al otro destino. ¿Y de qué forma entraste a Chile? De manera irregular. ¿Por algún paso no habilitado? Sí. Situaciones complejas, digamos, es difícil que pueda ir a otro lugar. O sea, en realidad depende de las políticas de cada país. Porque, por ejemplo, acá piden visa, en Perú también, pero en Colombia no. ¿Tú quieres llegar allá? Y, o sea, solo te piden pasaporte vigente y sí tengo. ¿Y qué hacía en Chile? Que sea tránsito de Perú para allá. Es que eso es lo que queremos, no nos queremos quedar en Perú. Nosotros queremos continuar hasta Venezuela y los otros que agarren su destino pues para donde. ¿Ingresó irregular también? Pero por lo menos yo tengo 2 niñas que tienen asma desde ayer y están prendidas en fiebre. ¿Tú ingresaste de forma regular o irregular a Chile? No, por paso no inhabilitado entré yo. Ya 5 meses. Sí, pero igual así hemos entrado por entrar. Chile no se porta mal con los venezolanos. ¿Por qué tú buscas Colombia? ¿Qué pasó acá en Chile? ¿Trabajaste? ¿No pudiste hacer? No, o sea, no me fue mal. No me fue mal, pero estar más cerca de la familia igual. Porque, no, igual me iba bien acá. ¿Qué hacía? No, ningún problema con ningún chileno, ¿no? Que sí, hay muchos que ¿Qué te dedicabas? instalador gráfico. Pero sí, muchos dicen que no, que maltrato, discriminación y tal. En mi caso no me tocó vivir nada de eso. Oye, es interesante Entonces, eso, no Simón. tendría como que nada negativo que decir. Perfecto. Eduardo, dime. Sí, que es interesante lo que plantean ahí ellos dos, porque uno de los argumentos que he escuchado bastante en personas que están saliendo de Chile, particularmente venezolanos, es que a raíz de los últimos hechos, a los venezolanos se les ha hecho más difícil conseguir trabajo, que son más acorralados o espantados de algunos lugares, que estarían siendo discriminados solo por el hecho de ser venezolanos y considerando lo que ha pasado con algunos venezolanos involucrados en algunos delitos de alta connotación. Entonces es interesante lo que ellos decían, que no era por ello, que eso era como una suerte de mito. Sin embargo, yo he escuchado a otras personas en testimonios recientes ahí que lo hacen por eso. Claro, diferentes realidades. Escapando un poco de esta discriminación por el hecho de ser venezolano. Pero Eduardo, ¿sabes qué? El testimonio que teníamos ahí es súper relevante porque una de las razones que esgrime el Perú para evitar que ingresen a su país es justamente esa, que no son todas las personas que van de regreso a Venezuela, sino que se pueden quedar algunos en Perú, él decía en Colombia, claro. Entonces ahí es bien gráfico lo que se está viviendo. Solo para complementar la información, Autoridad Sanitaria presenta que en el lugar están haciendo un catastro de niños y enfermos crónicos, se le hace un examen preventivo a algunos y si están en malas condiciones son llevados a un centro asistencial, así que por lo menos hay una primera atención porque hay varios niñitos que están con asma, que están con varios problemas. Acompáñame, Lucho, por acá, ven. Insisto, me voy a mover por acá que les quiero mostrar. No sé si llegamos con la cámara, Lucho, esa especie de carpa que está ahí en medio del desierto. Ustedes lo van a ver como un punto ahí se ve, sí, negro, ¿cierto? Pero sí, eso corresponde, y ustedes lo ven, se va a repetir un par de metros más allá. Durante toda la frontera entre Chile y Perú se han establecido estos lugares porque efectivamente el despliegue y lo que significa un estado de emergencia para el Perú es que se movilizaron los militares a la frontera. Y en gran número, nos decían, con alta tecnología. Entonces es bien difícil que se logre ingresar por otro paso no habilitado. Mucha gente caminaba por la orilla de la playa cuando esto era llegar y abrazarse hace unos meses atrás. Ahora la situación es muy distinta. Hay drones que están sobrevolando el sector, hay cámaras de temperatura, ¿cierto? A ver, en buen chileno, lo que hizo Perú fue cerrar la coraza, digamos, de términos de frontera y es muy difícil pasar para allá. De hecho, nosotros hace un ratito atrás fuimos testigos de cómo algunas personas trataron de pasar corriendo, hubo enfrentamientos ahí menores a los del día de ayer, pero los hubo, otra gente que se colgó arriba de los camiones para tratar de pasar, bajaron a Uro, al otro lo detuvieron un poquito más allá, pero ustedes ven, pasan los minutos, ¿qué hora es? Son las 9:23 y comienza a llegar mayor número de personas. Imagen, ayer por lo menos eran 150, 200 personas, Eduardo. Ahí estamos viendo la imagen de unas personas que se subieron arriba de un camión para tratar de cruzar hacia territorio peruano, es lo que tú nos relatabas recién. Contémosle, Simón, son las 9:23, que estás ahí en Chacayuta y lo que se da específicamente en esta zona entre un control y el otro, entre el control de salida chileno y el de entrada peruano.
No, es nada. Mira, este es un paso integrado. Lucho, mostremos para allá. Lo que se ve ahí al fondo es el edificio de Perú de Migraciones, y debe ser 800 metros que separa el paso chileno de Chacayuta. Esto se hace caminando. Nosotros, para contarle una anécdota, una anécdota pero que tiene mucho que ver con respecto a las medidas de seguridad. Veníamos en la camioneta que habíamos arrendado, veníamos bien rápido en un momento y de repente ¡chum!, se nos corta el motor, se nos apagó el motor y no funcionó la batería y ya hemos tirado al otro lado del paso Chacayuta, que tiene que ver con respecto a las medidas de seguridad que le implementan a los vehículos de arriendo por el robo y traspaso a la frontera de camioneta. Y ya hemos tirado, de hecho estamos esperando que nos vengan a dejar el otro auto y nos vinimos con todo, con las maletas. Hicimos la misma peregrinación que hacen los migrantes, la hicimos nosotros. La hicimos nosotros caminando hacia el sector de allá, con las maletas, y nos demoramos, ¿cuánto? 7 minutos, 8 minutos, como mucho, digamos, y veníamos bien cargados. Son 800 metros, es un paso integrado, prácticamente se hace a pie y en 40 minutos tú estás desde Arica en Tacna, es bien rápido, hay mucho comercio asociado, sí, lo hemos visto, gente que se va a operar, que va al dentista porque es mucho más barato, que compra ropa, comerciantes, etcétera. Tal como lo ocurre en Colchane, en donde de Bolivia se pasa a Chile diariamente, y claro, la situación ha cambiado, ha habido aumento en la seguridad, el control de los... Mira, ya se chequea, por ejemplo, los taxis regulares, se los chequea que vienen con pasajeros, pero se hace el trámite migratorio, se hace al otro lado. Pero estas personas que están acá son las que han decidido llegar a este lugar y se genera una especie de cuello de botella, porque como está muy protegida la frontera, hay despliegue militar de parte del Perú, es prácticamente imposible ingresar hacia el otro país por tierra como se hacía antes. Entonces llegan acá para tratar de hacer una medida de presión, ver si hay una solución rápida por parte de la autoridad. Lo que se prevé parece muy difícil, Eduardo Marí. Sí, mira, queremos que mientras tú conversas con alguna de las personas que hay ahí, la crisis humanitaria de cada una de ellas, las historias que hay detrás de cada familia que está ahí en la frontera, queremos sumar a la conversación a Juan Pablo Ramachotti, director del Centro de Políticas Migratorias. Simón, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Primero preguntarte un poquito tu opinión de lo que nosotros estamos viendo en estas imágenes a través de Simón. Sí, bueno, lo que estamos viendo es crítico, es urgente que ese escenario cambie. Lo peor que puede pasar es que eso sea una situación que se haga permanente o se alargue en el tiempo. Como un verdadero campamento. Claro, que no se vaya a instalar un campamento que vaya creciendo y que, siendo una situación humanitaria, compromete no solamente la situación en los complejos fronterizos, sino que la realidad que están viviendo esas familias. Y eso requiere medidas de corto plazo, pero también requiere hacerse cargo de qué es lo que está pasando por detrás que ha hecho que lleguemos a este punto. Es que eso, ¿qué es lo que está pasando detrás? Porque nosotros, yo lo decía hace un comienzo, hace un par de años, hasta hace pocos días atrás, teníamos cientos de personas tratando de ingresar de manera ilegal a nuestro país. Y ahora vemos a la inversa, que hay gente desesperada por salir de nuestro país. Sí, son dos cosas que pasan en paralelo. O sea, hoy día todavía hay gente ingresando por Colchane, al parecer ha disminuido en los últimos meses con las medidas que se han ido tomando, pero algo que ha seguido y no sabemos si va a aumentar, si va a disminuir. O sea, es una realidad que no ha terminado. Y por otro lado hay personas que se están yendo de Chile por distintas razones, como veíamos en la nota. Y eso supone tomar medidas para que si hay personas que quieren volver a su país de origen o si hay personas que quieren migrar a otros países, lo hagan de la mejor manera posible. Y es distinto cuando una persona quiere volver a Venezuela, por ejemplo, en que quizá el corredor humanitario puede ser una medida a tomar que requiere un esfuerzo diplomático, que hayan países que se puedan poner de acuerdo, que puedan ir poniendo recursos, que haya organizaciones internacionales que también velen porque sea un trayecto seguro a personas que quieran salir de Chile para migrar a otros países, porque eso también tiene que ver con los requisitos que tienen que poner esos países. Si son personas que están en situación irregular, no es lo mismo que una persona que está con residencia y quiere salir. Entonces es súper complejo, es una crisis humanitaria y eso requiere que se vayan tomando distintas medidas para que las personas puedan movilizarse cumpliendo con los requisitos y también mirando por qué en los distintos países de la región, sobre todo en los del corredor andino, se están viviendo situaciones que están haciendo que las personas de Venezuela quieran irse, se muevan, vayan de un país a otro, que han afectado la integración al final. Y eso afecta tanto a las personas venezolanas que se han visto en la necesidad de migrar, pero también a las comunidades de los países donde están llegando. ¿Cómo puedes tú, digamos, como Estado, cualquiera sea, el chileno, el peruano, movilizar a esas personas, en este caso de venezolanos que quieren salir de Chile, si el gobierno del presidente Maduro no los quiere recibir? Es decir, si el Estado, por ejemplo, de Chile, a costo, en un caso extremo, se quisiera llevar a todos los venezolanos que se quieren ir de Chile a Venezuela,
Los venezolanos, el gobierno de Venezuela no los quiere recibir, por lo tanto, ¿qué se hace con estos ciudadanos? Porque eso, quiero llegar a Venezuela, no puedes llegar porque no tienes papeles. Entonces, se puede generar una situación de verdad de crisis humanitaria, ¿ahí cómo se resuelve? Sí. Bueno, hay que distinguir situaciones. Primero, con Venezuela hubo en algún momento complejidades para que recibiera personas expulsadas de Chile, que es una situación distinta, que puede ser por razones judiciales o administrativas, etcétera, que al parecer eso se ha ido resolviendo. Otra cosa no es... No tanto, porque el presidente Boric insiste, digamos, en el llamado presidente Maduro, que esto sea una solución de región, digamos. Sí, pero la recepción de personas venezolanas expulsadas de Chile a Venezuela, lo que yo entiendo es que ha mejorado la situación, independiente del contexto más amplio y qué medidas se van tomando en la región. Lo otro es el corredor humanitario para poder regresar a Venezuela a las personas que voluntariamente quieren volver. Y eso requiere también que haya voluntad del gobierno del país de origen, que es Venezuela en este caso, y también de los gobiernos que son los países de tránsito. Entonces eso es difícil, requiere recursos y requiere un esfuerzo mancomunado diplomático. Por lo pronto el gobierno peruano, porque los venezolanos que quieren salir de Chile, lo estamos viendo, digamos, hay policías y hay militares que no los dejan ingresar. Por lo tanto, ya quedan trancados, digamos. Claro, por eso que la propuesta que la ha estado impulsando el alcalde de Arica de un corredor humanitario supone hacerse cargo también de qué pasa en ese trayecto. Exacto. Para que las personas lleguen efectivamente a Venezuela. Exacto. Porque puede haber una preocupación legítima de los gobiernos de los países que están en el camino de que las personas se queden de manera irregular en esos lugares. Que ahí uno se pregunta, porque nadie le ha puesto el cascabel al gato definitivamente a toda esta situación que se viene arrastrando hace ya largos años, no solamente con Venezuela, Colombia, también haitianos, peruanos en su momento. Venezuela tenía un plan que era el regreso a patria o retorno a patria en algún momento, donde le solicitaban a los ciudadanos venezolanos en esta diáspora que si querían regresar se adscribieran a ciertos requisitos y lo hicieran. ¿Eso no está vigente hoy día? ¿Por qué le resulta tan difícil a un ciudadano venezolano hoy poder volver a su patria? Sí, lo que entiendo es que eso se descontinuó y que en su momento tampoco hubo un gran número de personas venezolanas queriendo volver a su país. De hecho, se lanzó en un momento en que era mucha la gente todavía que estaba saliendo de Venezuela. Claro. De hecho, se burlaban un poco con ese plan, era como, oye, la gente se quiere ir, no quiere volver a Venezuela. Pero hoy día, ¿no se podría retomar un esfuerzo de Bueno, habría que ver cuál es la posición que tenga la autoridad en Venezuela respecto del tema, pero cualquier solución para que personas que quieren volver a Venezuela puedan efectivamente volver de manera segura y por vías regulares requieren de un acuerdo con las autoridades venezolanas. Solo para entender algo, si una persona ingresa a Chile, un venezolano por ejemplo, ingresa a Chile de manera irregular, como hemos visto en algunos casos, y desde acá de Chile quiere ir, y por ejemplo, se hacen los esfuerzos, se pone un avión para que la gente vuelva a su país, Santiago, Caracas directo, ¿es posible que sean recibidos por Venezuela o Venezuela tiene algún problema con esta gente que salió así a la mala? Yo no tengo antecedentes de que haya problemas con eso. Sí, lo que ha pasado acá, y que pasa en general cuando una persona ingresa de manera irregular, es que para poder salir normalmente se le pide que pague una multa. Claro. Y eso lo que yo entiendo es que en Chacayuta no se está haciendo, se está eximiendo a las personas del pago de multa, pero van quedando registradas con una prohibición de ingreso al país por haber ingresado de manera irregular. Claro, pero se toman con que no pueden entrar a Perú. Mira, vamos a volver con Simón porque queremos seguir hablando contigo, Juan Pablo, porque para que ustedes se hagan una idea, o sea, este no es un tema que sea un problema, por ejemplo, que sucede en América. Este es uno de los principales problemas que suceden en el mundo, la crisis migratoria y principalmente por países como Venezuela, donde la gente quiere arrancar. Ahora vemos a algunos que quieren regresar a su patria, pero hay problemas en algunos países como Venezuela que no tienen las oportunidades para poder vivir dignamente también. Entonces, Simón, volvemos contigo para que tú nos sigas mostrando la realidad que se vive a esta hora en la frontera. Está pasando. Acá estamos, en el límite. Yo no puedo pasar del cono para allá. Yo no, aunque esté trabajando acá, si yo hago ese gesto, no tengo la opción de pasar para allá. Por eso hablo de esta tolerancia cero al ingreso hacia el Perú. Ustedes ven que se ha acumulado mucha gente acá en este sector. Ven, mira, escuchemos el ambiente, mira. Claro, que venía una persona de migraciones, ¿qué le decían? ¿Qué le decían? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué están haciendo la fila acá? Quiero saber eso. Tenemos que consultar para ver perfecto. qué papeles piden para pasar. ¿De dónde viene? Yo de Santiago. ¿Por qué se va? Problemas familiares. ¿Y hace cuánto viene viajando? ¿Se vino en bus? ¿Cómo lo hizo? En bus. Ya tengo, 4 días viajando. Bueno, quedamos accidentados como 3 veces.
¿En Venezuela tiene su familia? ¿Acá estaba sola? No, con mi esposo y mi hijo. ¿Qué lleva una familia como la suya, con un hijo chiquitito, venir a la frontera? ¿Es mucha la desesperación? Sí. Tengo un familiar enfermo. ¿Usted quiere volver a casa? Sí. Muchas gracias, le agradezco. Mira, allá va, no sé si acá, no creo que alcancemos mucho, porque llegó personal, claro, y se dieron vuelta y decía migración en la espalda y generó el llamado de algunas personas que están acá, que se han instalado acá en este sector a la espera de poder tener alguna respuesta, porque eso yo creo, Eduardo, que es bien relevante, lo que tiene que ver con respecto a la incertidumbre que existe acá. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos días vamos a estar? ¿Por qué no hemos podido avanzar? Claro, son distintas preguntas que aún no tienen respuesta, y este es el panorama. Mira, si ustedes lo ven y hacen la comparación, ha ido aumentando la presencia de personas desde que estamos nosotros en este sector. Comienza también a arreciar el calor, está un calor bien húmedo acá en Arica, digamos, sobre los 20 grados, el sol que pega fuerte, muy poco resguardo, sombra ni que hablar, por lo tanto se cuelgan esas sábanas o frazadas para tratar de ahí, se ponen bajo la sombra de los pilares. Es bien difícil, bien difícil soportar esta situación, y cuando se extiende por día y por hora, claramente la situación es mucho peor. Acompaña por acá, Lucho, vamos a ir a conversar acá. Mira, acá está un colega del Perú, está en vivo también, está transmitiendo, él pasó para acá, están ahí transmitiendo. Mira, está en vivo, a ver si está transmitiendo con su teléfono ahí, con su micrófono. Hay otros colegas del Perú que están. Es bien paradójico porque nos separa un cono. La gente del Perú está al otro lado del cono, están con sus cámaras, con sus trípodes al otro lado, tienen esa visual, y nosotros tenemos la otra de acá. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, colega? Hola, ¿Usted es del Perú? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Martín Rincón. Martín, estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. Queríamos conocer la óptica de un profesional peruano con respecto a lo que se está viviendo acá en la frontera. Nos separa un cono. Sí, exactamente. Bueno, nosotros estamos cubriendo aquí ya desde que empezó esto. Soy de TV Perú, del canal del Estado del Perú. Y bueno, estamos Omar Castro, que es el camarógrafo, y yo soy Martín Rincón, y bueno, sí, venimos trabajando acá. Y bueno, esta situación la verdad es lamentable, ¿no? Porque siento como que se están preocupando mucho por el tema de poner más seguridad, pero no de resolver este problema desde un punto de vista humanitario, ¿no? En Chile decimos una solución parche. Claro, ¿no? Una forma de que, si es que la mayoría aquí quiere retornar a sus países, esa debería ser la prioridad, ¿no? Más que poner, digamos, más armas, más militares, más policías, que también está muy bien poner, porque siempre hay que cuidar la frontera, ¿no? Pase este problema o en cualquier problema, ¿no? Pero creo que acompañando con reforzar la frontera también se debe de ver con prioridad una solución humanitaria, ¿no? ¿Cuál es la sensación, la temperatura que se vive en Perú con respecto a esta migración ilegal? Acá en Chile hemos visto situaciones asociadas a los delitos que si bien no son mayoritarias, pero generan esta sensación de que, oye, están pagando justos por pecador, una cosa así. Sí, o sea, es verdad, ahí respecto a la migración ya desde hace varios años, o sea, no solo por esto que ya va ocurriendo 2 semanas, sino ya varios años, siempre ha habido esa idea por parte de una parte de la sociedad. Yo diría que en verdad es una pequeña parte de ese rechazo, de la xenofobia que existe, ¿no? Pero de comparar o de buscar como una similitud entre ser migrante y ser delincuente, cosa que no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, hay cierta xenofobia, pero yo creo que la mayoría de los peruanos no lo tienen, ¿no? O espero creer en eso, ¿no? Martín, muchas gracias, te agradezco. Listo. Sé que estás trabajando igual que nosotros, te agradezco la disposición. A veces a los periodistas no nos gusta hablar con otros periodistas, pero bueno. No soy tan acostumbrado que me entreviste. Estamos al otro lado, muchas gracias, te agradezco, que te vaya muy bien. Es verdad, cuesta a veces nos han pedido a nosotros y uno se hace el loco, así como con el teléfono para el lado, pero por lo menos agradecemos a Martina que nos logró tener esa visión que es súper necesaria. Exacto. Cómo se informa desde el otro lado, es que es bien paradójico, nos separa un cono, mira, acá para allá está Perú, acá está Chile. Entonces, efectivamente, estamos acá en el límite mismo. Te escucho, Maridil. Lo muestras muy bien la realidad. Seguimos contigo, pero vamos a tomar contacto también con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, que lo tenemos de manera telefónica. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenos días. Ahí lo estamos viendo por Zoom. Muchas gracias por hablar con nosotros. Y preguntarle, gobernador, lo que estamos viendo, bien lo decía Simón, bien lo decía el periodista peruano, estamos viviendo una crisis humanitaria migratoria. Entonces, ¿por qué aquí no se encuentra una salida diplomática? ¿Qué pasa con
con nuestras autoridades y las de Perú, que cierran completamente los peruanos las puertas a que los migrantes puedan llegar a sus países, según hemos visto todos los testimonios ahí. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Bueno, lo primero es identificar aspectos más bien territoriales. Lo que hace en este caso la policía peruana es ponerse justo en la línea de la concordia, donde se impide el acceso al Perú. Actualmente existe un acuerdo internacional respecto de un control fronterizo integrado. ¿Qué significa este control fronterizo integrado? Que en el caso del ingreso al país se produce todo el trámite migratorio en el complejo fronterizo Chacayuta, y en el caso de ingreso al Perú, el control migratorio se produce en el paso fronterizo Santa Rosa de Perú, pero que se encuentra dentro ya, en el caso del complejo Santa Rosa, del territorio peruano. Por lo tanto, lo que nosotros estimamos es que lo que se está incumpliendo es este acuerdo internacional, porque se impide en la línea de la concordia el ingreso hacia la realización de este control migratorio. Y por lo tanto eso es algo que las cancillerías deben abordar de manera urgente. Por otra parte, cuando analizamos otros factores, ¿no? Sobre todo, porque ellos podrían decir, ¿sabes qué? El segundo problema radica en que no tienen un timbre de salida de Chile. Y como no tienen un timbre de salida de Chile, no pueden ingresar a Perú. Sin embargo, la actual ley migratoria establece dos alternativas. La primera alternativa es que aquellas personas que inicien que ingresaron por un paso irregular y que inicien una autodenuncia en la Policía de Investigaciones, ellos pueden producir, después de realizado el trámite respectivo, una salida del país con ciertas prohibiciones y restricciones que después, cuando quieran volver a ingresar de manera regular, quedan como marcados, por así decirlo, por que ingresaron en algún momento por un paso irregular. Pero ese trámite simplifica el hecho y permite que tengan un timbre de salida de Chile para que puedan ingresar hacia Perú. La otra posibilidad es que una persona que tenga una visa que esté vencida, o alguna tarjeta de turismo que también esté vencida, o sea, excedió los plazos que se estipula por la propia ley de migración, estas personas puedan nuevamente revalidar en plazo pagando una multa, y con eso se le puede permitir la salida del país. Teniendo esto claro, resulta bien preocupante la manera en cómo Perú aborda esta materia. Y lo digo porque en realidad lo que se esperaba como región, y fuimos también muy insistentes en aquello, era que se protegiera y resguardar la frontera frente a una gran cantidad de personas que intentaban ingresar por pasos no habilitados. Y frente a esta situación, después de muchos meses, la región fue escuchada y se incorpora esta ley de infraestructura crítica en la frontera, con la presencia de militares en la frontera de Chile. Lo que hace ahora el gobierno peruano es un poco empatar prácticamente esta situación, y también incorpora contingente militar en la frontera, que fue anunciado ayer por la presidenta del Perú. Si fuera tenis sería como 15 iguales, ¿no? Pero esta situación es bastante distinta, porque lo que pretende esta cantidad de personas extranjeras que quieren salir del país, que es una cantidad variable en todo caso, ¿ah? No es una cantidad permanente que esté todo ahí. Yo en determinados horarios voy a la frontera. Ayer fui durante 3 veces en horario nocturno, y no había más de 20 o 25 personas. Durante el día aumenta porque se devuelven a Arica y después vuelven a intentar ingresar por este paso prácticamente habilitado. Pero da la impresión de que aquí el rol de las cancillerías, el rol que deben jugar, está muy al debe, y se tiene que avanzar mucho más rápido, porque si no se genera lo que estamos viendo, que en realidad son personas que quieren... Pero ¿por qué no se avanza? Y eso es lo que no se entiende. ¿Por qué no logran avanzar y ponerse de acuerdo para poder ayudar a los migrantes que están ahí en la frontera? Bueno, ahí en realidad la Cancillería es la que debe asumir la responsabilidad de los plazos que ellos estiman. Uno igual entiende que los plazos de los diplomáticos son distintos a las urgencias, ¿no? Pero es algo que se requiere avanzar de manera bastante urgente. Gobernador, se ha dicho que esta posición más férrea por parte del Perú tendría que ver con... ¿Dónde? Vecinos. Algo se nos metió ahí. Que esta posición más férrea de Perú tendría que ver con una denuncia que ha hecho recientemente la televisión peruana de facilidades que estarían dando los militares chilenos para que las personas ingresaran al territorio peruano por zonas irregulares, por pasos no habilitados. ¿Se podría pensar que forma parte de eso, como de una respuesta del Perú ante una situación de esta naturaleza?
Mira, en realidad eso no sé si sea así, porque cuando se hace esta denuncia por parte de un medio de comunicación peruano, que es un video que circula en distintas redes sociales, yo tuve acceso a revisar ese video y en ninguna parte del video se puede visualizar a un uniformado chileno que tenga... Sí, nosotros lo tuvimos. Conversamos con la periodista y ella nos mostraba una parte en que a contraluz se ve al parecer a un militar. Pero se lo digo porque para los medios de comunicación peruanos esa es la razón. La razón es, esta es la respuesta en la ofensiva peruana ante el hecho que los militares chilenos están facilitando, guiando, apoyando la migración irregular de vuelta hacia ese país y que ellos solicitaban, y el pueblo solicitaba a sus autoridades que reforzaran la frontera. Pero claro, uno no entiende por qué en un paso habilitado se da este nivel de celo cuando lo lógico sería los pasos no habilitados. Y aquí estamos hablando de la zona correcta para hacer el trámite. Exactamente, bueno, y tú lo has graficado muy bien, porque lo que se espera es que, lo que ellos esperan en realidad, este grupo variable de personas que está en la línea de la Concordia, es ingresar hacia el Perú, pero por un paso habilitado. Escuchábamos testimonios recientes donde eran personas que tenían una visa, pasaporte, o tenían ya cierto grado de regularización de su situación migratoria en Chile. Por lo tanto, ahí hay situaciones bastante distintas. El problema es que no se les permite ni siquiera la posibilidad de efectuar un control migratorio en el ingreso a Perú. Claro. Y quedan prácticamente varados en una línea de la Concordia impidiendo su ingreso a efectuar un control migratorio. Claro, que precisamente... Gobernador, que es precisamente lo que estamos viendo hasta ahora en vivo y en directo. Nosotros tenemos a Simón Oliveros ahí, le agradecemos mucho el contacto con el buenos días a todos. Volvemos contigo, Simón, como bien describía el gobernador de la situación que se está viviendo hasta ahora, que no están dejando pasar a ningún migrante a Perú, aunque tenga, ojo, los papeles al día. Veíamos un testimonio en el día de ayer de alguien que tenía el pasaporte, que había entrado de manera legal a Chile y tampoco la estaban dejando cruzar. Está pasando. Exacto, de hecho, mira, hemos logrado entrar a territorio peruano, estamos en este momento en territorio peruano, ustedes ven ahí el límite, dice bienvenido al Perú, y ahí al fondo se ve el control migratorio. A ver, los que vienen a pie con las maletas, siendo parte de una caravana, quedan ahí, en ese tapón. Y ahí se ve claramente, usted se hace la distinción, mira, hay una línea trazada, la línea de la discordia, y de allá para territorio chileno están las carpas, está la gente, pero para el otro lado no hay absolutamente nada, solo los medios de comunicación que están instalados acá donde dice bienvenido al Perú. Y esta es la óptica que no habíamos podido tener, hemos visto que llega también gente de las Naciones Unidas de Migraciones, y acá está el límite, estamos acá nosotros en territorio peruano, y acá está la policía desplegada, los militares, los puntos de control que yo les decía acá, y acá llega toda la gente. Esta imagen no la habíamos podido tener porque logramos tener recién el acceso acá a territorio peruano, y estamos acá, pues ven, está este verdadero tapón de gente, este cuello de botella que se genera, y ha ido aumentando, y claro, se acercan acá esta barrera. El día de ayer hubo incidente, la lectura hace un ratito atrás hubo una intentona de tratar de pasar rápido y la misma gente detuvo a las personas porque saben que una situación compleja de violencia, de enfrentamiento no ayuda absolutamente a nadie. Entonces, efectivamente, entre ellos mismos tratan de controlar la situación. Ahora, hay que ser bien certeros también con la información. Esto es una medida de presión para entregar las dos ópticas del conflicto. Esto es una medida de presión, acá se está generando, se está presionando para que se genere una intervención de parte de los estados, para que se resuelva rápido, y efectivamente esto lo más probable es que no sea una solución rápida, esto va a durar semanas, meses, y lo hemos visto en otras ocasiones. Yo les comentaba que me tocó seguir la caravana migrante desde México hacia los Estados Unidos, hasta la frontera ahí de San Diego, y los campamentos se transformaron en campamentos definitivos. ¿Qué les parece que escuchemos las declaraciones que hay con respecto a esta situación de la presidenta del Perú, que da la situación de militarizar derechamente la frontera, es decir, una frontera que era de tránsito libre, se transforma en lo que están viendo ustedes en esta imagen? Vamos con esas declaraciones. También vamos a plantear una reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera. Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución para que las Fuerzas Armadas
presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y control de nuestras fronteras. Lo que dice la presidenta se traduce en esa imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla, querida Mari, que es la presencia militar. E insisto, conversamos con carabineros y nos decían que conversaba con un sargento y le decía, bueno, feliz aniversario, 27 de abril, le dije yo, pero les toca en terreno, ¿no? Y si la frontera está cambiada, hay cámaras de temperatura, hay puestos militares, durante prácticamente toda la línea de Concordia están estos puestos que yo les mostraba hace un ratito atrás de control, por lo tanto es prácticamente impenetrable. Hoy en día Perú está en estado de emergencia, es decir, preparado para una guerra, esa es como la definición, más allá de lo que significa un estado de emergencia, la liberación de recursos y despliegue de militares a la zona. Te escucho, dime, Eduardo. Luis Torres Robledo, que es el gobernador de Tacna, en algún minuto había ofrecido algunos terrenos para instalar un lugar humanitario, un verdadero, ¿cómo le llaman? Un como centro campamento. Refugiado, claro, en el interín, digamos. ¿Eso ha crecido, esa opción? ¿Fue solamente un deseo, un anhelo del gobernador de Tacna? Me da la impresión que es un anhelo y de materializarse se ve bien difícil porque el grueso, digamos, de las personas están acá. Y yo le hacía la distinción con respecto a lo que significa un asentamiento de refugiados en la zona. Estamos hablando de que acá no hay baños, de que no hay posibilidad de guarecerse ni siquiera del sol. Preguntémoselo a Juan Pablo. General Cosilla va a ser más bien... Miseria, digamos. Así de corto aliento no va a ser. Preguntémosle, Simón, que como seguimos aquí con Juan Pablo Ramachotti, director del Centro de Políticas Migratorias. Juan Pablo, ¿tú ves una salida, como parche por mientras que se llega a un acuerdo o salida diplomática? Es muy complejo eso, porque instalar a la gente con carpa de que puedan ser días, se puede transformar en semanas, se puede transformar en meses, y eso puede ser una situación muy compleja. Hemos visto que los campamentos que se han hecho cerca de Iquique no han sido en muy buenas condiciones para las personas. Con el tiempo eso va empeorando. Entonces sería probablemente peor que se instalara un campamento. O sea, lo que tiene que pasar es que hayan soluciones pronto, en que las autoridades logren ponerse de acuerdo. Es un esfuerzo difícil, es complejo, hay que hacer un esfuerzo diplomático y de recursos, pero de que las personas se puedan mover por vías regulares. ¿Y eso a tu juicio? ¿Por qué no logran ponerse de acuerdo? Porque también hay que decirlo, ahí veíamos a la presidenta de Perú muy dura en sus declaraciones, y también para ellos en Perú, que está relativamente recién asumida, es popular mostrarse así de dura frente a la migración. Sí, bueno, acá lo primero es que Perú, como Estado soberano, puede hacer lo que está haciendo y está tomando medidas, así como Chile las tomó en su momento, de poner militares en la frontera, y que eso puede tener un efecto inmediato quizás en esa zona respecto a los ingresos por paso no habilitado o los ingresos por la vía que estamos viendo hoy día. Pero algo que también no hay que perder de vista es que en contextos de crisis humanitaria en que las personas necesitan moverse, en la medida en que se les pongan barreras a la migración regular, aumenta la migración irregular. O sea, eso ha pasado con el conflicto en Siria, llegando a Europa y en otros lugares. Porque Jorge Díaz, que es el gobernador de Arica, que hablaba con nosotros hace algún instante, señalaba que Perú no estaba cumpliendo con los acuerdos y con las normas. Estaba haciendo una acusación directa y él exigía que la Cancillería se pusiera como las pilas en torno a aquello. ¿Se puede decir que Perú no está cumpliendo con las normas acordadas? Yo, escuchando al gobernador, lo que entendí es que no es lo regular que haya policía o militares en el punto de la Concordia, sino que el control se debiese hacer en Santa Rosa. Claro. Puede ser que eso no sea lo que se hace normalmente, de todas maneras es territorio peruano, pero yo creo que lo más importante es que no sea la solución al problema quién pone militares en la frontera o no, sino que qué está pasando ahí, que hay personas que necesitan moverse y no pueden hacerlo. Pero dicho eso, porque también uno puede entender el clamor de la ciudadanía. Acá en Chile había un clamor hace mucho tiempo, decir, oye, de hecho, ayer veía en redes sociales más de algunos diciendo, bueno, Perú está haciendo lo que Chile debió haber hecho, ponerse firme con las fronteras y no permitir que entre todo el mundo a nuestro territorio. Estoy planteando el argumento, no digo que lo comparta, pero es algo que de pronto en la sociedad se da, ¿no? Que la gente dice, oye, pero paremos la cuestión, pues esto ordenadito. Pero lo que decía el gobernador era que habían acuerdos y protocolos en Chile para que las personas que tuvieran dificultad por términos de documentos, para que regularizaran su situación y con este multa, con este timbraje, con este papelito, pudieran cruzar abiertamente. Pero eso no se da y seguimos viendo, hay gente que dice, no tengo los papeles para cruzar, y uno dice, bueno, ¿y cómo lo va a hacer si no tiene ni un papel? Entonces, si uno escucha a la persona que dice, yo no tengo los papeles para cruzar, pero quiero cruzar,
Uno dice, me quiero ir a Venezuela, otro dice, quiero ir a Colombia. Uno entiende también la sensación desde el clamor ciudadano de Perú. Entiende la situación desde... En el fondo nadie se quiere hacer cargo de los migrantes. Ese es el punto. Sí, o sea, está la situación de corto plazo acá, que puede haber medidas como un corredor humanitario, quizás, pero depende de Perú, ver si es que se permite el ingreso para ciertos casos que sean prioritarios con perspectiva humanitaria, que pueden ser personas que se prioricen por su perfil, como niños, mujeres, o quizás núcleos familiares, etcétera. Pero hay una situación que es la que dices tú, que hay un problema más grande respecto de cómo los países reaccionan antes del desplazamiento forzado, y es legítimo y es un objetivo que las fronteras... Mira, perdóname Juan Pablo, vamos con Simón, está con migrantes. Estamos hablando de que hasta hay niños en silla de rueda en esa frontera que no pueden cruzar, para que tú nos cuentes, Simón, los testimonios que estás viendo. Sí. Estoy con Lady Caridad, ¿cierto? Ese es su nombre, está con su hijita y estuve en la Teletón. Y bueno, ahora se ven forzados o una determinación personal como familia de llegar a la frontera. ¿Qué los motiva, Lady? Señor, que toda cosa que han hecho los venezolanos estamos pagando todo. Mi pareja quedó sin trabajo. De verdad no tengo por qué sentir, porque mi hija ha tenido toda la salud, toda acá. Vivíamos en Viña, estaba en el hospital de Frique. Nos estaba yendo muy bien, pero ahorita estamos sin trabajo y pues preferimos irnos para Venezuela. ¿Usted cuando dice la situación de los venezolanos, a qué se refiere? Que han hecho muchas cosas mal y por uno pagamos todo, pues nos juzgan a todos por igual. ¿Y eso la motiva usted a dejar Chile? Ya, porque la xenofobia, yo fui a retirar medicamentos el mes pasado al hospital y una señora me dijo, ¿sabe que usted está muy mal parada acá? Y le dije, yo no tengo la culpa de lo que los demás han hecho. Y sigo aquí, y sigo con mi hija y retiré mi medicamento, porque ella tenía para retirar medicamento mensual, porque ella estaba en sistema, estuvo hospitalizada y todo. Oye, ¿y esa desesperación hace que ustedes lleguen a la frontera con una silla de ruedas? Es complejo, porque es muy difícil que puedan pasar. Bueno, vamos a ver si Dios nos ayuda y podamos pasar. Me dicen que con los papeles puedo pasar. ¿Usted qué tipo de documentación tiene? ¿Cómo ingresó a Chile con la familia? Yo ingresé ilegal, pero tengo los documentos todos por medio de ella, que la ven en el hospital, estaba en FONASA, todo eso, pues. Entonces vamos a ver si esos papeles me ayudan, pues. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su destino final? Venezuela, donde está mi madre, si Dios quiere. ¿Hace cuánto que no se reencuentra con ella? Tengo 4 años y medio. ¿Cómo han sido estos 4 años en Chile? Bien. Sí. Le saqué una sonrisa, algo. Sí, no tengo por qué quejarme, porque así como hay gente buena y gente mala, de verdad, agradecido con su país. Sí. Ya, pues, ojalá que le vaya muy bien. Y que bueno, esta imagen es muy... Pedimos la autorización a la familia para poder grabarla, porque claro, ellos se acercan con su sillita de ruedas, si quieren lo acompañamos para no retrasarlos más. Voy a preguntar, Gilberto. Ellos van a ver qué es lo que pasa, digamos, se dirigen a la frontera de esta manera y vamos a ver si la dejan pasar, porque claro, lo más seguro, Lady, es que usted, ¿qué le han dicho los otros que no, que si mostraba los papeles me podían dejar pasar, y como traigo todos los papeles voy a acercarme, voy llegando, no sé qué va a pasar de verdad. Acompañémosla, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros evidentemente no podemos intervenir en el proceso, solamente vamos a acompañarlo para ver cómo lo hace una familia de venezolanos que llevaba 4 años en Chile, que ellos mismos decían, producto de la sensación de la comisión de algunos delitos de compatriotas, se ha estigmatizado mucho a los otros venezolanos, y dice ella, pagamos justos por pecadores. En ese sentido la situación es bien compleja. Fíjate que no es la única vez que nos han dicho eso. Hay una sensación de que a razón de lo que pasó con el asesinato de Carabineros, ¿cierto? Del cabo Daniel Palma. También a este tipo de nacionalidades, es que se ha generado... Daniel Palma, gracias Mari, se me había olvidado el nombre. Efectivamente está esa sensación. Ellos llegan acá, mira, en su silla de ruedas, una familia de 3 integrantes que lleva 4 años en Chile, que estaban viviendo en Viña del Mar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros evidentemente no podemos intervenir en el proceso, solamente lo vamos a acompañar a través de la imagen y les voy contando qué es lo que sucede, Mari. Pero mientras caminas ahí con ellos antes de que lleguen, sería interesante, porque ella lleva 4 años en Chile, entonces es el ejercicio de cómo la recibieron y cómo fueron sus 2 primeros años con estos 2 últimos, porque claro, yo me imagino que esa xenofobia que ella habla la vivió en los últimos años o en los últimos meses, no al principio cuando llegó. Exacto. Ella ingresó... A ver, ¿qué le dicen acá, Lady? ¿Conoce a alguien acá? No, ella chica que venía conmigo en el autobús, no conozco a nadie ellos. ¿Se vino a Santiago? Cuando me vine en plena pandemia, pero entré por Bolivia
Caminé 3 días cuando llegué acá. ¿Y ahora de vuelta cómo lo ha hecho? ¿Cómo llegó a Arica? ¿Y cómo caminó con la agarré un hija? autobús de Santiago acá. No, hacia la avenida sí no tuve inconveniente, pero Simón. la avenida sí fue rudo. Ahora, usted sabe que es un riesgo de venir con su hija así, ¿no? pero el niño no se ¿Cómo la hace dejo a esa nadie. balanza, ese equilibrio entre el riesgo y la desesperación? Esa es mi única hija y no se la dejo a nadie. Va conmigo para todos lados, hasta el fin del mundo. Llevamos medicina, pero no podemos estar mucho tiempo tampoco. Y llegan acá y, claro, ya la policía le hizo el primer freno, digamos, para decir que puedan pasar. Escuchamos. Hemos sido como tía. Ella está... ¿Qué es lo que le pedirían al gobierno peruano ante esta situación? No, que me dejen pasar, porque es que yo voy directo para Venezuela. Lo que le pido es que me dejen pasar. Yo no me voy a quedar en Perú. Voy directo para mi país. Por un tema humanitario. Ya decidí irme ya. No porque me trataron mal acá, porque no tengo por qué negarme, sino que los problemas que han pasado con los venezolanos me han traído muchas cosas. Pero de resto, estoy agradecida con su país. Muy agradecida. Mi hija ha tenido teletón. Esta es la silla, la primera. Tuvo como 7 sillas. La vieron en el free, que de verdad no tengo nada que sentir de acá. ¿Qué medicamentos tomaba? Ella toma la motrigina, risperidona, clonazepam y ketiapina toma. Oiga, y si acá está tan bien atendida la Teletón, ¿no teme que en Venezuela pierda su tratamiento? Porque muchas personas me llegaron dieron a Chile para medicamento. que... En el hospital me dieron medicamento para 6 meses porque yo dije que me iba. Y me dieron medicamento para 6 meses. Yo mostré que me iba y me dieron medicamento para 6 meses. Ya la atención de salud para su hija está garantizada, es muy difícil. Está difícil allá, pero... ¿Cómo se llama la pequeñita? Antonella. Antonella, ahí. Ya, cuídela ahí porque ahí llega a este lugar. Mira, está Carabinero acá que va a tratar de interceder. Porque claro, pasan camiones, está la sillita de rueda ahí de la Antonella y de su mamá, la Lady, que está en este lugar. Esta es una imagen, Mari, muy simbólica, desde el punto de vista de lo que significa para una familia decidir abandonar la que fue su casa por 4 años, donde tenían una atención de salud acorde a las necesidades de Antonella. Y claro, se encuentran con esa situación ahora y ahí están consultando. Mira, ¿qué le dicen? ¿Eso le dijeron? ¿Qué le dijeron acá en la...? Que tenemos que esperar que venga migraciones a ver qué nos dicen. ¿Todavía no llega ¿Su migración? documentación al día? Sí, estamos esperando a migraciones nada más. ¿A qué hora dijeron que venía? No, ¿Migración no de Perú? Dicho Sí, todavía. ¿Esta es su maleta? ¿Su familia? ¿Está toda su vida en esas maletas, no? Porque yo les hacía ese ejemplo, digamos, de que en una maleta cabe la vida de una familia. ¿Usted cuánto tiempo lleva acá en Chile? ¿Fue a Venezuela? ¿En qué situación está? 15 días acá en Chile. 15 días. Viene de pasadita. Vine a visitar a mi mamá y mi papá y otra vez regreso. ¿Se encuentra en esta situación acá en la frontera? ¿No ha podido pasar? ¿Usted ingresó de forma regular? Sí. Por el paso, digamos. ¿Y por qué no la dejan pasar si tiene todo el documento? No, estoy esperando que llegue migración a ver qué nos dice. ¿Qué respuesta le dan? ¿Por qué no puede pasar si entró de forma regular? Tenemos que esperar que llegue migración. No lo he intentado. Esa consulta podríamos hacérsela a migraciones, pero no veo a nadie. No, y no veo a nadie, que no hay nadie, porque acá solamente se detiene el paso, pero no hay nadie que le entregue información, por eso yo decía que es complejo. Mira, ya se formó una fila, dame Eduardo un segundito, porque se formó una fila con personal de Naciones Unidas. Dame un segundo, dale tú con el relato y yo me voy a es interesante lo que planteaba esta persona en particular, que tiene sus documentos, que entró legal a Chile, por lo tanto tiene su pasaporte timbrado, que podría salir, agarrar un bus e irse y hacer el trámite, y no, sin embargo no la dejan cruzar. No, es que está esperando que llegue inmigración, ella todavía no lo intenta. Sí, pero lo que voy, ¿por qué no, si tiene los documentos, por qué no pasa simplemente? Si tiene los documentos, no se le debería impedir el paso si tiene todos los documentos. Porque pareciera que está esta barrera de la policía con los militares y el complejo pero que es por está... su nacionalidad, porque se veían pasar buses. La gente que va dentro de esos buses llegan a Santa Rosa, eran su trámite y si tienen los papeles al día pueden ingresar. O se impidió ya definitivamente que ingresara cualquier persona de nacionalidad venezolana, aunque tenga los papeles. Tal vez deducen que todas las personas que están llegando a pie a ese punto son irregulares. Por supuesto. Estoy tratando de interpretar. No, pero es que está mucho más estricto y ahí, claro. ¿Saben qué? Yo me quiero detener un poco en la familia que nos mostraba Simón, en Lady, con su hija en una silla de rueda, con su marido también. Estamos hablando, y aquí quiero también sumar a Juan Pablo a la conversación. Fue súper gráfico lo que nos mostró Simón de la realidad de nuestro país y de un migrante. Hace 4 años atrás, ella llegó a nuestro país
y está muy agradecida de Chile. No solamente porque tuvo oportunidades para trabajar con el marido, sino que también por cómo trataron a su hija. Estuvo en la Teletón, le dieron 4 sillas de ruedas, dijo, medicamentos, o sea, eso habla muy bien de nuestro país. Le dieron medicamentos para 6 meses porque sabían que ella se iba. Entonces, muy agradecida. Pero la situación empezó a cambiar por una xenofobia, dice ella, que comenzó hace unos meses tras las situaciones de delincuentes venezolanos que llegaron a nuestro país, y eso es lo que ella hace clic para querer irse de nuestro país porque no está recibiendo el mismo trato que antes. Sí, bueno, es muy preocupante que haya gente que está saliendo por esas razones de Chile, porque puede haber distintas causas. O sea, había una persona que había venido a visitar a un familiar, y es muy distinto a alguien que llegó a Chile a hacer su vida y se instaló en el país, y por las cosas que han ido pasando en los últimos meses o semanas, ven que no les queda una alternativa mejor que irse, pese a que tenían acá su vida y lo que se viene para adelante se ve súper complejo. Entonces, ahí también hay una responsabilidad de lo que está pasando en Chile, que también está pasando en otros países de la región, de qué es lo que está pasando con las personas que son de Venezuela, que están viviendo en los países, que no son delincuentes. Y eso es súper importante, lo que se hablaba también, decía alguien en la entrevista, que no es lo mismo ser migrante que ser delincuente, no es lo mismo la migración que la delincuencia, que haya personas extranjeras que delincan, no significa que la migración lleva a delincuencia, así como también hay personas chilenas que cometen delitos. Y que hayan temas de seguridad no puede significar que lleguemos al punto de que una persona que está haciendo su vida con su familia se ve obligada a ir porque está viviendo una situación de discriminación, de prejuicio. Estamos viendo a Simón que ya nos va a contactar desde el norte, pero solo para contrastar este punto. Esa persona que decía, debemos creerle, que tiene sus documentos en regla porque entró por un paso fronterizo, estuvo 15 minutos, o sea, 15 días acá en Chile y ahora vuelve. Esa persona, si se le impide el paso, ¿ahí hay una violación de una norma internacional? Habría que ver bien el caso, porque al menos por lo que se ha visto en imágenes, hay personas que están pasando en vehículo, hay personas que han podido pasar en ciertos momentos cuando va personal de migración al punto donde los tienen que no lo están dejando pasar, pero también hay momentos en que no hay nadie revisando sus antecedentes. Juan Pablo, a lo que voy, si la persona tiene sus documentos en regla, ¿pueden impedirle el paso de todas maneras? No debieran, pero tiene que cumplir con los requisitos, no solamente tener su pasaporte, sino que también tener un documento que le permita entrar a Perú. Y en el caso de Venezuela tienen que tener una visa que les permita entrar a Perú. En el caso de los venezolanos deben tener una visa especial para Perú. Sí. Okay. O sea, esa persona, si entró a Chile hace 15 días, no sabemos si entró por Perú o por un vuelo, ¿podría faltarle ese documento? Sí, al igual que una persona venezolana que viene a Chile como turista, tiene que pedir antes la visa para entrar como turista. Perfecto. Mira, volvemos contigo, Simón. Estamos viendo que acompañas a Lady, a su hija, que está en silla de ruedas, que durante 4 años fue a la Teletón aquí en nuestro país y quiere volver a Venezuela, y tú le vas a acompañar a ver cómo le iba para tratar de cruzar la frontera. No, le fue mal, pues si le fue mal la frenaron, no tuvo ningún tipo de respuesta. Y claro, la Antonella estaba un poquito inquieta, se ponía ahí, le molestaba el calor, y la trasladamos con la mamá para que coma unos chocopis con yogur, para que tome desayunito, claro, y lo hacen acá todo en la vereda misma, en la calle, ¿cierto? Es compleja la situación porque, claro, a veces se descompensa, se pone nerviosita, y la situación no es un lugar para que estén los niños, evidentemente. Hace un ratito atrás llegaron algunas personas con botellas de agua para entregarle a la gente que hay acá, porque hay mucha carencia, es paupérrimo, es paupérrima la situación que se vive acá. Yo les voy a describir un poco el estado actual. Yo les decía que, entre comillas, por suerte, y digo entre comillas porque no es suerte estar acá en este lugar en intemperie, las temperaturas no son tan extremas como lo son, por ejemplo, en Colchane, en la cordillera. Ayer los termómetros marcaron 22 grados, a esta hora deben haber, déjame verlo acá en el reloj, me marcan 21 grados a esta hora, si no me equivoco, pero el sol pega, y pega fuerte desde muy tempranito, y no da espacio tampoco para que decante un poco. En la tarde comienza a correr el viento, está bien húmedo. Nosotros llegamos ayer a eso de las 11 de la noche y estaba bien húmeda la temperatura, con calor. Uno anda con una polerita, con una chaqueta y sería, pero el entorno es súper... ¡Ay, se cayó una señora! ¿Está bien ahí? Cuidado, no se vaya a caer ahí. Sí, le alcanzaban a filmar la gente. Porque claro, acá no hay donde sentarse, hay mucha basura por lo demás.
Esto es desierto puro, si uno se pierde allá en la arena, y una zona bien compleja desde el punto de vista de cómo la gente se ha ido instalando, no corre nada de viento, el sol está desde muy tempranito, no hay ninguna nube, por lo tanto la única opción de guarecerse un poco del calor y del sol que pega fuerte a esta hora es abajo de los pilares de la estructura que da la bienvenida y la despedida tanto Chile como el Perú. De hecho, mira, qué buena noticia la que ocurre allá. Viene una brigada para limpiar, porque hay mucha basura y lamentablemente la gente come y deja las cosas acá, esto se llena de mosca, se vuelve a rato insalubre, pero qué bueno que viene una brigada ahí para tratar de limpiar. Y hay mucho niño, Mari, tú que eres mamá, yo que soy papá, Eduardo también. Uno trata de abstraerse de la emoción en una noticia así para tratar de seguir con la cobertura, pero es muy difícil, muy difícil. Uno escucha a una guaguita llorar y se acuerda de sus hijos, entonces efectivamente la situación es bien dramática desde el punto de vista humanitario. Por eso no hay que soltar ahí la amarra, esto es humanitario y migración. Solución política para los dos temas. Yo creo que por allá va la lectura de los conceptos, la idea fuerte para cuando usted esté en la casa conversando con la familia y diga, oye, ¿viste lo que está pasando en Arica? Sí, es terrible. Yo creo que ese tiene que ser la principal definición, más allá de lo que gatilló, lo que generó, lo que se ha manifestado desde el punto de vista de un fenómeno migratorio que no tiene precedentes, al menos en la historia corta y reciente de América Latina, por lo menos en la situación de Venezuela, y la magnitud que ha generado de desplazamiento tanto para el sur como para el norte es nunca antes vista. Estamos hablando de millones y millones de personas que salieron de Venezuela y ahora están tratando de volver, algunos y que no con sea la sensación solución de que ha fracasado su proyecto, de que no han encontrado la oportunidad y que claro, la solución se ve muy lejana. En la cobertura que hicimos hace algunos meses atrás en Colchane, yo recuerdo que existió la opción o la alternativa de retorno a la patria, que era un avión que ponía el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que retornara quien quisiera hacerlo hacia Venezuela. Fue un fracaso, nadie quería volver en ese entonces a Venezuela. Evidentemente la situación ha cambiado, hay gente que quiere seguir pasándolo mal, pero al menos en compañía de su familia, que no es lo que digo yo, esta reflexión que estoy haciendo no la hago yo, sino que la hace la gente que conversamos con ellos, y que el caso, por ejemplo, de Lady, que nos comentaba que quería volver a estar a su familia, ellos estaban bien en Viña y se enfrentaron a esta situación de discriminación, de que hacen pagar a justos por pecadores, el tema de la asociación de la nacionalidad con ciertos tipos de delitos, ¿no? Que hacen que la estancia, la estadía, ¿no?, en un país se vuelva algo más dificultoso para un extranjero que ya lo sabemos que es difícil vivir lejos de casa. Te escucho, dime. Sí, lo que pasa es que acá está con nosotros Juan Pablo Ramachotti, que es director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, y conversábamos fuera de micrófono recién. Yo creo que muchas de estas personas, yo aquí yo de moral no tengo, pero sí yo creo que ocupan muchas mentiras piadosas. ¿Ok? Mentiras piadosas. ¿Por qué? Porque no está claro que efectivamente quieran volver a Venezuela. En una de esas quieren estar o en Perú, o en Ecuador, o en Colombia, que son los países de tránsito, ¿verdad?, por los cuales ellos pasaron para llegar a Chile, incluso Bolivia. Pero con Bolivia prácticamente no se quedan, sino que pasan directamente a Chile. Entonces, claro, en una de esas acá, insisto, ocupan una mentira piadosa. Claro. ¿Sabes qué? Yo quiero volver a mi país de origen. Y por tierra, pero nadie sabe si es que efectivamente esas personas, por ejemplo, que ingresaran a Perú, efectivamente van a tener que llegar a Venezuela. Por eso ese tránsito, digamos, como peatones, por decirlo de alguna manera, digamos, es complejo. Yo recojo algo de lo que estaba diciendo tú, Felipe, de lo que estaba diciendo Simón, que tiene que ver también con los orígenes de estas discusiones. Al final, esta es una discusión política de fondo, porque hay una situación en un país en particular que ha generado una diáspora. Hay millones de venezolanos que han huido de la situación económica y política que ocurre en ese país. Entonces, desde esa perspectiva, también se genera una tensión entre las naciones y por eso también cuesta encontrar estos acuerdos. Pero lo cierto es que mientras la política no se pone de acuerdo, la verdad es que la gente está pasándolo mal aquí. Yo recuerdo hace un par de años haber estado al otro lado, en Tacna, cuando la gente quería ingresar a Chile y no podían entrar. Y en ese momento se hablaba del reencuentro familiar y de las posibilidades, y el consulado de Tacna estaba abarrotado de gente, habían carpas, recordarán ustedes, habían carpas, un callejón largo de carpas de gente de Venezuela que quería entrar a Chile, y la situación era la misma. O sea, en todos estos años nadie le ha puesto el cascabel al gato, nadie se hace cargo, y parece que a la gente que toma las decisiones le importará poco lo que ocurre en las calles, lo que ocurre con esta gente que está sufriendo. Yo
le digo a cualquiera de aquellos que dicen así tan libremente, bueno, estos sinvergüenzas que se vayan, vienen a puro robar, a puro balsear, que se vuelvan a su país, los quisiera ver a ustedes también haciendo esto porque en el país de origen está quedando la cagada. Eso es muy difícil de vivir. La gente en general no viene a delinquir, viene a tratar de encontrar alguna situación para tirar para arriba a su familia. Vienen con sus hijos, están buscando una solución, son perseguidos en sus países o porque no hay condiciones laborales o de seguridad o lo que sea. Es muy difícil, yo creo, estar en estas condiciones como para hacer juicios tan así a la ligera sobre las intenciones de este o de aquel, que de pronto abundan en redes sociales, lamentablemente. Bueno, las redes sociales no son el mundo real. Pero esto que vemos es una situación real, concreta, está ahí, la está viendo usted en este minuto a través de la televisión y nadie se hace cargo de esto. Estamos esperando migraciones. Bueno, yo siento que aquí lo dramático de todo, y que lo decía un poco Felipe, es cómo se soluciona esto, porque aquí estamos hablando de un problema internacional. Precisamente Venezuela es un país que tiene cerca de poco menos de 30 millones de habitantes. O sea, imagínate la cantidad. Nosotros en Chile somos 18 millones, 18 y medio, una cosa así. O sea, un país muchísimo más grande que nosotros. Obviamente, aquí en Sudamérica, los países que para ellos podrían ser más atractivos venirse, no tenemos la capacidad de absorber esa cantidad de migrantes que salen. Entonces, si aquí no hay un acuerdo internacional, es imposible solucionar esto, y vemos dramas humanitarios como el que nos está mostrando Simón. Simón, yo no sé ahí en la frontera, la gente cómo lo está haciendo, porque toda la gente que estamos viendo ahí está durmiendo en carpas temporales, estamos cerca de locales comerciales ahí, cómo se abastecen de alimento en estos momentos, porque yo encuentro que de las cosas más dramáticas que estamos viendo es la cantidad de niños que tú nos has mostrado, esas guaguitas, se veía una guaguita de 2 meses. No. Está pasando. No, sí, duele la guata, se aprieta, Mari, se aprieta la guatita, uno que es papá, empatiza con los... Ahora, lo que decía el Eduardo, ¿qué te lleva para que la gente haga la reflexión en la casa y cuando estén el fin de semana ahí con la familia en un asado, compartiendo, diga, ¿qué te lleva, imagínate la desesperación, a cruzar de manera ilegal un país con tu maleta que resume toda una vida, sabiendo que lo vas a hacer de mala manera, que te expones a bajas temperaturas, a la delincuencia, a la falta de alimento, a la falta de agua, a las carencias? Imagínate, yo siempre cuando converso esto en la casa digo, y he escuchado también eso de decir, no, que se vayan, que son todo es tal por cual. No, dice, fíjate qué es lo que lleva a una persona de cruzar la frontera, cruzar el desierto a pie, con su familia, con un coche o con una silla de ruedas. Imagínense, uno a veces pierde la perspectiva de la empatía y es un buen concepto que hay que siempre tener ahí a mano, porque ¿qué te lleva a arriesgar tu vida para tratar de salir de un país? Y arriesgar la de tus en el que hijos. estabas bien. Lo que decía Felipe tiene mucha razón. Además, y lo que decía Felipe tiene razón, yo no creo que hay que olvidar ese punto. Acá hay gente que está haciendo una medida de presión, que quieren que se les salvaguarde la posibilidad de irse de acá, de que lo acojan en un buque, hay un vuelo humanitario, etcétera. También hay un tema de que no hay que olvidar aquello. Y lo otro, lo que decía, claro, que no todas las personas de manera fidedigna pueden ratificar o establecer que van a llegar a Caracas o van a llegar a Venezuela. Lo veíamos en un testimonio en vivo e indirecto que decía, yo voy a Colombia. Yo voy a Colombia, yo no voy a Venezuela, yo voy a Colombia, quiero pasar por acá porque ahí no me piden la visa. Con respecto, para darle contexto, acá la misma gente está limpiando porque has visto que ha llegado una especie de brigada de aseo. Acá, Mari, no hay negocio, yo creo que decirle carpa a lo que han armado sería... excesivo, digamos, son solo sábanas y frazadas que se cuelgan en los poquitos árboles que hay o en las poquitas elementos de tensión, cables, qué sé yo, postes que hay en este lugar, que se arman. Esto es cuando uno veía en los 90 la serie internacional o los documentales cuando mostraban los campamentos humanitarios en África. Bueno, esto tiene evidentemente la magnitud es distinta, pero la estética es la misma, digamos. Estamos de gente, de personas que llega a la frontera, que se instalan acá a la espera de una solución, y claro, toda esa solución pasa por un tema más bien político, pero esto ha ido creciendo. Los que tienen más plata o que tienen algún tipo de resguardo en lo económico o algún tipo de ayuda, vuelven a Arica, pasan la noche en una pieza, en una pensión, y luego regresan durante el día, pero otros derechamente pasaron la noche acá, y dentro de esos otros, muchísimos niños, insisto, muchísimos niños. Nosotros le mandamos ahí al equipo algunos videos de cómo fue pasar la
la noche acá en este sector y es complejo, es súper complejo. La temperatura baja, si bien no baja a los 0 grados, pero sí se pone bien helado para un niñito. Y lo otro, que uno ve la indumentaria de los chiquititos, algunos con chalita, otros con estas zapatillas de goma, evidentemente no para estar en una zona de frontera tan agreste como lo es Chacayuta. Entonces, efectivamente, es una situación que conmueve, que te hace ponerte a pensar de que esta situación tiene que subsanarse y salvaguardarse rápido, porque efectivamente la situación va a ir aumentando en intensidad. Yo en la mañana, en 24 horas, decía que esto era un polvorín, que acá falta solamente una chispa para que esto estalle, y no es por alarmar, sino que evidentemente uno ha estado en coberturas parecidas. Yo le decía lo que pasaba en México, lo que pasó en Colchane hace unos meses atrás, y lamentablemente eso ocurre. Es decir, gente que se ve desesperada y que intenta alguna medida de fuerza, lo decíamos anteriormente, que se cuelgan en los camiones, que tratan de pasar corriendo, que se enfrentan con las policías, ¿cierto? Y esa situación hace que todo se tensione aún más. Ha llegado personal de la Cruz Roja, ha llegado personal de Naciones Unidas, han entregado agüita, y efectivamente la situación es bien compleja, porque este es un paso, el de Chacayuta, que es de alto tránsito. Acá hay una vida histórica de convivencia entre Tacna y Arica, que lo hemos dicho, que ha sido histórica y que ahora de cierta manera se ve mermada.